Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Una vez más aquí, en el Ministerio Cristianismo Bíblico Radical, con un nuevo programa, quien presenta mi persona, Jorge García, evangelista de este ministerio, para la gloria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es de esa manera que te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy atento a cada una de estas publicaciones. La temática en esta ocasión: en busca del arca de la alianza, o del arca del testimonio, o del arca de la presencia, o del arca del pacto. Todos estos títulos son aplicados al mismo objeto. Objeto el cual, por orden de Dios a Moisés, fue constituido y fue construido para albergar allí tres elementos: las tablas con las leyes de Dios, con los preceptos y las ordenanzas que había dado Dios a Moisés, la vara de Aarón que había florecido y un cofre con maná. Allí estaban dentro de este cofre, que por la Biblia ya sabemos cuáles eran las características: recubierta de oro, hecha de madera de acacia, con una tapa encima llamada el propiciatorio, en donde estaban dos querubines, uno mirando al otro, en posición de reverencia o de adoración, y que por mucho tiempo estuvo con el pueblo de Israel. Recordemos que las escrituras narran de manera muy clara que el arca iba con ellos cuando conquistaban naciones. En el caso, por ejemplo, de Josué, y el arca acompañó al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Estuvo también con David. En muchas ocasiones el arca se les fue de las manos al pueblo de Israel. Muchas veces los ejércitos o los enemigos se apoderaban de ella y luego la recuperaban. Y así durante mucho tiempo el arca estuvo en tiendas. Luego ya pasó a ser introducida al templo que no pudo construir David, pero sí pudo construir Salomón, que conocemos como el primer templo de Jerusalén. Y sabemos también por la historia y por la misma Biblia que el ejército babilónico al mando de Nabucodonosor invadió Jerusalén y Judá, destruyó la ciudad completa, destruyó el templo y se lo llevó todo. Pero hubo algo que no se pudo llevar. Y no tanto que no se pudo llevar, sino que no lo encontraron cuando lo fueron a buscar. Ya no estaba allí. Y era precisamente el arca de la alianza. ¿Quién la sacó? ¿A dónde la llevó? Vamos a tratar de descubrir eso. Hay una teoría, y es la de Ron Wyatt, un científico, arqueólogo estadounidense de la ciudad de Tennessee, el cual hizo una serie de investigaciones y de descubrimientos por medio de excavaciones en la ciudad santa, en Jerusalén, en los años 70. Dentro de esos descubrimientos también hizo una serie de anuncios precisamente de esos hallazgos que había hecho. Entre ellos está
lo que encontró en el monte Gólgota o de la calavera, lo que encontró en el interior del monte Gólgota, que es una parte del monte Moriah, en donde fue construido el templo de Salomón y en donde Abraham, muchos años atrás, iba a sacrificar a Isaac. Esta es la teoría de Ron Wyatt con respecto a lo que pasó o a lo que sucedió con el Arca de la Alianza. El arca tuvo que ser escondida justo antes de la destrucción del templo, de ese primer templo que construyó Salomón y que luego fue destruido por el imperio babilónico. En la invasión de Nabucodonosor, cuando la ciudad estaba rodeada por el muro de asedio babilónico, construido alrededor de la muralla de Jerusalén. Nadie podría escapar. Como la ciudad entera y el templo fueron destruidos en el año 586 a.C. por los babilonios, Ron Wyatt concluyó que el arca debió ser escondida entre la muralla antigua y dentro del muro de asedio babilónico. Y lo que hay ahí hoy en día es el monte Moriah, donde se levanta esa mezquita de la piedra dorada y en donde está aún el muro que rodea esa zona. Y es una parte del monte Moriah, o sea que geográficamente tiene sentido. Dos libros apócrifos bíblicos corroboran esta hipótesis. Segunda de Macabeos, que no está en la Biblia, que comúnmente conocemos los cristianos, pero que sí está aún en las Biblias católicas. Y las clavículas de Jeremías, es decir, un testimonio de Jeremías que muchos judíos hoy en día guardan como referentes históricos, pero que no tienen para ellos, el suficiente material probatorio para considerarlos como exactos, como ciertos. Pero es posible que tengan la razón. Y para cada quien ya será verdadero o no, ya será cierto o no. Relatan que los objetos sagrados del templo fueron escondidos por el profeta Jeremías antes de la destrucción de Jerusalén. Esto tiene sentido al considerar que todos los objetos fueron llevados excepto el Arca de la Alianza. Es decir, alguien tuvo que sacar antes del asedio babilónico y de la destrucción del templo el arca de ese lugar y salir de la ciudad a tiempo para que no la encontraran. La conclusión de Ron Wyatt ante esto es que si bien las suposiciones basadas en su estudio eran tan solo suposiciones, sin embargo fueron suficientes para tomar la decisión de seguir adelante con esa excavación, en donde sabemos que descubrió cosas realmente impactantes para el mundo cristiano. Ahora miremos las profecías sobre el arca. El profeta Jeremías advierte que el arca del pacto sería olvidada durante largo tiempo y luego descubierta. Recordemos que Judá y Jerusalén, una parte de Israel, no lo era todo. Recordemos que Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur se le llamó Judá, en donde estaba Jerusalén y en donde estaba el templo. Pero a causa del pecado sobremanera que cometió Judá y Jerusalén en cuanto a la adoración de ídolos y esculturas hechas por mano de hombre, el Señor retiró su protección de ellos y fueron invadidos por Babilonia. Jeremías capítulo 3, versículo 16. Y acontecerá, dice Jehová, que cuando os multipliquéis y seáis fecundos en la tierra en aquellos días, no dirán más el arca del pacto de Yahweh o de Jehová. No vendrán a la mente, ni se acordarán de ella, ni le echarán de manos, ni volverán a hacer. El segundo libro de los Macabeos, del que acabamos de mencionar y del que vamos a ver una
declaración que hace este libro con respecto a lo que hizo Jeremías con el arca, el profeta Jeremías anunció el redescubrimiento ligado a la reunificación de Israel. Segunda de Macabeos capítulo 2 versículos del 6 al 8. Ese lugar quedará ignorado hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. Entonces el Señor pondrá todo de manifiesto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube como apareció en tiempos de Moisés y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solemnemente consagrado. El pueblo de Israel se reunificó políticamente, históricamente, en el año de 1948. Pero miremos lo que dice específicamente el libro de Macabeos con respecto a lo que Jeremías hizo con el arca. Consta en los archivos de este libro que el profeta Jeremías ordenó a los deportados que tomaran fuego, como ya se ha indicado, y que el profeta, después de entregarles la ley, les mandó que no olvidaran los preceptos o los mandamientos del Señor, ni se desviaran al ver los ídolos de oro y plata, entre otras recomendaciones, y les exhortaba una y otra vez a que no apartaran la ley de sus corazones, como Dios le dijo a Josué: no se apartará el libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. ¿Sí? Eso mismo les tuvo que haber dicho Jeremías al pueblo antes de ser llevado a Babilonia. Y mucha atención con esto. Se dice que aquí el testimonio del libro de Macabeos con respecto a lo que Jeremías hizo con el arca. Se dice de cómo Jeremías, advertido por Dios, Dios le mandó a llevar con él, antes del asedio babilónico, antes de que destruyeran la ciudad y el templo. Dios mandó a Jeremías a que llevara con él el arca, las prendas del tabernáculo y algunos otros artículos, y que partiera hacia el monte Nebo, donde Dios había mostrado a Moisés la tierra prometida. Al llegar, Jeremías encontró una caverna y allí introdujo el arca y el altar del incienso, y cerró la entrada con piedras. Eso es lo que dice ese testimonio. Pero ya sea que el arca estuviese en el fondo del monte Moriah, en la cima del monte Gólgota, donde Jesús derramó su sangre, porque Ron Wyatt dice que en el fondo de ese monte, en la caverna más profunda, se encuentra el arca. Cuando él llegó y vio de lejos al arca, habían unos muros y unas piedras que no lo dejaban pasar, que por más que la retirara, no podía, ni con la ayuda de hombres, no podía traspasar, solo la veía de lejos. Y dice que vio ángeles, y los ángeles le dijeron: no podrás acercarte. Dios te ha permitido que llegaras hasta este punto y que la vieras desde lejos, pero no podrás acercarte. Y nadie podrá tomar el arca de aquí, porque solamente el unigénito, que ya sabemos quién es, el Mesías, podrá sacarla de aquí llegado el tiempo. El unigénito es el Señor Jesús, Yeshua, Jesús de Nazaret, Jesucristo. Él es el aprobado por Dios. Él es el sumo sacerdote indicado para hacerlo. Pero tú la verás de lejos. Es válido. Así como también es válido decir que Jeremías lo hizo. Hizo lo que Dios le dijo: llévate el arca lejos y escóndela en el fondo del monte Nebo, en una caverna profunda. Ya sea uno o el otro testimonio verdaderos, afianzan nuestra fe. Pero aún más, nuestra fe debe estar puesta en el verdadero cofre del pacto, en la verdadera arca de la alianza.
porque estos elementos materiales y físicos que Dios nos dio eran simplemente elementos que hablaban de realidades espirituales. Es decir, son sombras y figuras de cosas celestiales. ¿Que representan a quién? Que representan a Cristo Jesús. Y en Él, y solamente en Él, es que debe estar puesta nuestra fe.